hasta el sábado anterior habíamos terminado con el punto 1 de Mateo capítulo 7. Sí, efectivamente. Lo habíamos terminado completo. Entonces, solamente Faltó, perdona, tío, faltó la pregunta. Nunca la vimos. Dice, según Mateo 7, 13, 14, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Eso no lo vimos. Analizaste todo el capítulo prácticamente, pero faltó la pregunta. Ya, bueno, respóndala entonces. Yo puse el Hades, el infierno. Claro que acá pregunta, dice, Mateo 7, 13, 14, habla de dos puertas que representan dos diferentes destinos en la vida. Según este versículo, Mateo 7, 13, 14, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? El infierno. Eso yo puse. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, para avanzar, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Mi respuesta fue la perdición de su alma, muerte eterna. Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física. Pero ahí tengo las cosas mías. Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto del Edén y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2:3 enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado, la desobediencia. Aun cuando Adán y Eva no murieron físicamente ese día, sí murieron espiritualmente, moralmente, es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa y a partir de aquí la humanidad entera vinimos a este mundo heredando el pecado innato del egoísmo, la rebeldía, sin preocuparnos de Dios ni de los demás. La muerte, como resultado del pecado, implica muerte eterna, condenación eterna separados de Dios. Ya. Después el chancho. No, está bien, claro. Sí, yo creo que alguna respuesta más, la Carmen. Yo fui muy simple. La mayoría de la gente, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? La mayoría de la gente se perderá por no buscar al Señor y porque no confiaron en Él. Sí. Perdón, ¿en qué paso es? El ¿Paso 1. 10? Claro, pero la pregunta 1. La primera pregunta, Toñito. Habla de dos puertas que representan dos diferentes destinos de la vida, en la vida. Según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? La perdición. Ya. Entonces, claramente podemos identificar que el tomar la puerta ancha o el camino ancho trae consecuencias. O sea, aparentemente en todo lo que tenga que ver con la forma en que nosotros evaluamos nuestro estilo de vida. Me acuerdo siempre de una expresión que tenía un querido amigo, lo considero un amigo hasta el día de hoy, que decía hay que ser vivito. Hay que ser vivito significa hay que ir antes de lo que va el resto, o sea, sacar provecho en el fondo de lo que yo pueda, estar completamente entendido, de cómo va girando la máquina y de esa forma ir un poco adelantado, de tal manera de estar entendido y poder sacar provecho de las circunstancias. Y eso es una forma bastante común de mirar la vida, lo que en términos espirituales vendría a representar la puerta ancha. La puerta angosta tiene una característica muy diferente y bueno, lo comentamos bastante, pero básicamente se refiere a poder entender cuál es la característica interna que compone mi alma y, y poder ir confrontándola paulatinamente. Recuerde que hablábamos del juicio, recuerde que hablábamos de diferentes elementos que nos hacían aterrizar respecto de nosotros mismos. Entonces, la puerta angosta es una depuración.
es la previa a la depuración. Por eso que habla de destino. Por eso que habla de... representan dos diferentes destinos en la vida. Lo conceptualizó en función del fin, claro, es la consecuencia final. Pero esos dos destinos en la vida también están representados como del cómo yo vivo la vida, cómo la vivo, cómo vivo mi vida, cómo vivo en el caso mío los 58 años que estoy teniendo, cómo los vivo, cómo he vivido mi pasado, cómo lo he vivido en función de la puerta ancha o de la puerta angosta. Evidentemente desde que conocí a Cristo, porque antes de eso la cosmovisión de mundo que uno tenía estaba normalizada y estrategizada por lo que la sociedad determina nomás. ¿Qué otra variante tenía? Ninguna. Entonces, lo que el mundo estipulaba o la sociedad estipulaba era lo que yo me parametreaba nomás, y determinaba como un estilo de vida. No sé si está de acuerdo. ¿O hay algo que pueda rescatar de su vida pasada? Bueno, ni en broma podría decir que me siento bien de lo que fue mi militancia política. Es algo, un pasaje de la vida en que realmente hoy día que estamos de aniversario es bien triste recordar. ¿Y antes de eso? Y antes de eso, haber vivido en el limbo. Bueno, es una forma bien práctica y asertiva de ver la vida de cada uno. O sea, si lo extrapolas te vas a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Más allá de que en este caso el Marco haya tenido una militancia activa en términos políticos, la condición de él y la mía en ese tiempo era la misma, no había diferencia. O sea, no porque más peque voy a estar más muerto, Tú tenías 10 años, pues, Andrés. da lo mismo, da lo Pero ¿te mismo. acuerdas cuando se estaba quemando el... ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente cuando pasaron por la tele, porque ya teníamos una tele que había regalado el hermano a la casa, Sí, sí. y tú viste que se estaba quemando la bandera chilena en la... Y me puse a vomitar, si yo me Te acuerdo de eso. pusiste a llorar y a vomitar, pues si esa Sí, cuestión fue algo impresionante, que la forma de la sensibilidad tuya que impresionante. sí, pero Mm. a ver, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que en definitiva representa una puerta ancha y una puerta angosta. Si las variantes implícitas en el desarrollo de mi experiencia sin Cristo no tiene ninguna variación. Yo estaba muerto. Esto muy buena la representación que hiciste en la vez anterior vez que nos explicaste el tema del embudo. Sí, claro, el tema del embudo es un fiel reflejo de cómo yo tengo dos opciones respecto a mi vida. Una, entrar por la parte ancha del embudo, y eso me va a llevar a acostumbrarme a la parte angosta. Y la otra es entrar por la parte angosta y después acostumbrarme a la parte ancha. O sea, ¿cómo es que yo quiero vivir la vida? Desde esa realidad, a ver, el a ver, romanticismo, el darle características medias románticas a mí, o de una añoranza, no sé, media poética, no es sano. Dios llama al pecado pecado, no lo llama, no lo envuelve dentro de ciertas características que para mí puedan ser ligeras o más llevaderas. O sea, si yo tengo algo que rescatar de mi vida pasada sin Cristo, básicamente, es muy poco. Yo diría casi nada. Así de simple. ¿Y por qué? Porque mi naturaleza espiritual estaba muerta. Por lo tanto, un muerto recordando sus prácticas de muerto, ¿qué podría tener de ventaja? El nacimiento de mi hijo, tal vez,
Mi hijo mayor, tal vez. ¿Qué más? Entonces, es otra la cosmovisión cuando yo miro desde la parte ancha del embudo y miro la parte como se aguza, cómo se afina, el filtro. ¿Por dónde es que quiero yo entrar? Mm. A la vida que Dios me ofrece. Yo puedo entrar por la puerta ancha como muchos de nosotros y después se va agudizando, pero en ese filtro que se va activando está básicamente el hecho de una sana confrontación, en donde mi naturaleza muerta queda expuesta. Y eso tiene que ver con todas las implicancias de mi vida, todas, absolutamente todas. Si por el contrario yo entro por la puerta angosta, como puede haber sido el haber desarrollado una militancia más bien familiar, como podría ser el hijo de, en algún momento yo voy a tener que confrontar mi propia fe, para que la amplitud de la vida en Cristo para mí represente una puerta ancha, pero no una puerta ancha al pecado, sino una puerta ancha a la libertad, de vivir en Cristo. Eso significa amar santidad, amar justicia, amar la vida de cristiano, amarla, no la religión, la vida de cristiano. Entonces ahí tenéis las dos vertientes. Po. Ahora, si en esta puerta angosta yo sigo acordándome de las cosas que hacía o que experimentaba o que vivía en mi puerta ancha, bueno, en algún momento de mi experiencia con Cristo, voy a tener que entender de que toda esa experiencia para mí no significa absolutamente nada. Nada. Añoranzas de lo que viví nomás, po. Pero te vuelvo a repetir, o sea, el tema espiritual es claro, no tiene dos lecturas. El hombre sin Cristo está muerto en pecado, delitos y pecados. Así lo define la Escritura. Entonces, esa parte más que todo, lo que a mí me interesa es que nosotros podamos entender lo que para mí representa una puerta u la otra, y lo que para mí representa un camino y el otro. Dentro de esa experiencia, no hay diferencia alguna entre ninguno de nosotros, todos estamos en la misma. Por lo mismo que el juicio no tiene que ser parte de mi expresión, porque en realidad las diferencias deberían respetarse como parte del proceso personal que cada uno tiene. Y en algún momento en que el Espíritu Santo a uno lo redarguye de pecado, bueno, tener la valentía de asumir, reconocer y hacer lo que Dios manda. Ponerse a cuentas con el hermano, con la hermana. Ese es el ejercicio, no es otro. No, acá no hay diferencia de ningún tipo, porque nuestra condición era la misma. Yo no soy más hijo de Dios porque mis padres hayan sido hijos de Dios. Yo tengo que tener un encuentro personal, único. Mi fe en Cristo no vale por la fe que tenía mi mamá y mi papá, o mi abuela. No. Yo tengo que descubrir mi propia fe en Cristo y entender lo que para mí representa comenzar a entrar por esa puerta angosta o ese camino angosto. Andrés, Sí, yo creo que aquí el evangelista Mateo nos expone claramente lo que significa la puerta ancha, el camino angosto, qué es lo que significa la vida y qué es lo que significa la perdición y qué significa que muchos entren por ella. Yo creo que aquí hay que recalcar un punto que es importante, no sé si a mi hermana le quedó claro, acerca de qué es lo que significa la puerta estrecha, la entrada estrecha, perdón. ¿Qué significa la entrada ancha? ¿Qué significa el camino? ¿Qué significa la vida? Por ahí yo creo que hay que recalcar que el evangelista aquí nos habla claramente que en nuestro estilo de vida, en esta tierra, es un embudo. Y la parte ancha de la puerta y la parte angosta de la puerta. La parte angosta del camino también. Se refiere a la parte angosta del camino. La parte ancha significa el pecado. La parte ancha, porque es ancha.
porque tú puedes resolver en una dimensión ancha todo lo que significa y todo lo que te da la vida en cuanto al pecado. A eso se refiere. Y la parte angosta del camino es la parte que nosotros como cristianos tenemos que llevar con dificultad, con tastabillados, que nos caemos, que nos levantamos, que pedimos perdón a Dios por nuestros errores, por nuestras culpas, pero seguimos adelante por esa parte angosta. A eso se refiere el evangelista. Entonces, ¿para qué? Para llegar a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. Entonces es un proceso de redarguir, como dice Andrés, por medio del Espíritu Santo. ¿Te queda claro? ¿Me estás Sí, escuchando, no? sí, lo tengo claro. Sí, lo tengo claro. Bueno, lo que vamos a estar viendo ahora va a reforzar mucho más lo que venimos conversando, pero ya desde el punto de vista de Dios hacia nosotros. Y perdona, lo último que quería decir. Dice el evangelista, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Eso lo dice en el verso 15, en el mismo capítulo 7. De eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, después dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Es importantísimo lo que nos está mencionando acá el evangelista Mateo. Sí, es verdad. Yo creo que el tema está claro, ¿no? Sí, no sé si tiene alguna duda más, pero para mí me parece que está suficientemente claro y explicado. Okay. Pronto hay una necesidad en todo lo que nosotros hemos vivido dentro del carácter de trauma que hablábamos ayer justamente, dentro de lo que hemos vivido como nación. Hay que romper un poco de una forma determinante frente a lo que el Señor enseña, que Él es el único camino, Él es la única verdad, es que no hay otra. Entonces, frente a todo eso, todo lo demás que pudimos haber vivido dentro de un tono o de un tipo de circunstancia en donde parecía que la justicia social por fin se estaba llevando a cabo. Sin embargo, todo eso, bueno, tal y como lo dice más adelante, dice que nos guardemos de los falsos profetas. Y realmente el marxismo y toda la filosofía es realmente, en este caso, lobo vestido de oveja. Si no, hay que ver qué significa la dictadura del proletariado, qué es lo que está pasando con Cuba, qué es lo que está pasando con China. Y en realidad yo nunca me siento avergonzado de haber sido marxista. Me siento avergonzado, profundamente avergonzado. Y no puedo tener ningún tipo de sentimiento con aquello que tiene carácter de error profundo. Porque es malentender. Es malentender lo que realmente, en este caso, en términos de la única verdad que nos va a llevar a la vida eterna, se tergiversa. Porque disfrazan la justicia social, todas las necesidades del pueblo que son sobradas, son muchas, son millones de necesidades. Sin embargo, la disfrazan ¿con qué? Con un aparato burocrático que realmente al final de cuentas toma control y establece una dictadura que realmente no la queremos para nadie. Y desgraciadamente la están viviendo muchos seres humanos. Muchos. Bueno, eso para mí es contundente. ¿Mm? Eso para mí es contundente. Me parece que el autoanálisis, la autoconfrontación, me permitiría a mí eventualmente poder entender el por qué sigo sosteniendo una bandera que ya a esta altura el partido, no el partido político, sino el partido de vida jugado, ya no debería tener sentido. No. Ya no debería tener sentido ni sostenerse, porque no se sostienen. O sea, el principio que alberga a un cristiano es un Señor, es un Dios. Esa es una relación vertical, desde lo vertical a lo horizontal. Entonces, que esa realidad para mí tenga la suficiente influencia transformadora para mirar mi pasado a la luz de lo que realmente fue y no seguir tratando
de vestirlo de algo que en mi presente no lo es, o dejó de serlo. O sea, yo creo que eso es un acto de introspección personal. Esos procesos no se pueden apurar, pero la desobediencia es pecado, así de claro. Es decir, entonces, por más que la Biblia me lo deje tremendamente claro, si yo quiero seguir echándole más sal a la comida, lo más probable es que la presión arterial se me siga subiendo. No sé si se entiende el ejemplo, pero esa es más o menos la idea. Yo creo que lo que vamos a estudiar ahora nos va a dejar un poco más claro aún. Pero recuerde, todo esto que estamos conversando, esto último, está dentro del contexto de lo que significa el llamado a testificar, de entender cuál es la necesidad. Y no hay nada mejor que yo sea consciente de dónde estaba, de dónde me sacó Dios. ¿Y por qué me permite testificar no de mi vida pasada, sino que testificar de la vida presente que ahora tengo en Cristo? Eso es lo que Dios me llama a testificar, po. Si dentro de esa categoría hay un testimonio como el del hermano Marco, bueno, ese testimonio, que es una experiencia implícita, potencia mucho más la transformación que hubo en él. Porque yo sí de algo estoy seguro, si mi hermano hubiera seguido en la política, lo más probable es que estuviera muerto. Y peor que eso, hubiera estado muerto sin esperanza. Esa es la mayor tristeza que a mí me produce justamente cuando estamos orando por todas aquellas personas que quedaron, en este caso, atrapadas en el trauma, porque sé que están atrapados, porque yo los conozco, yo conozco el exilio, yo conozco gente que está exactamente lo mismo, rascándose la herida, y cuando dejó de sangrar, se la rascan un poquito más para que siga sangrando, porque es una necesidad ya emocional, psicológica. Claro, claro. Entonces, no quieren romper con el pasado. Ahora, que trasladen esto a las nuevas generaciones, eso sí que me parece que es serio. Sí, claro. Porque no se aprendió Totalmente. entonces nada. No se aprendió nada. Que le estén dedicando en este caso y bailando al Víctor Jara. Y realmente el Víctor Jara se virtud en su vida personal. Él fue estudiante, en este caso, de teología. Y entonces, ¿qué le pasó a ese hombre? Para que haya tomado un camino en donde, claro, todo transformado dentro de una ideología, como digo, que te muestra muy bonito todo el proceso del proyecto social, de la necesidad, de la cual nosotros sabemos porque ustedes vieron entrar a la casa una lavadora, en este caso una refrigeradora, una cocina, un televisor, y entonces todo eso producto del proyecto, pero ese proyecto era parte de todo lo que se inicia. Después, ¿en qué se transforma todo esto? En un aparato burocrático que ejerce lo que se llama dictadura del proletariado. Dictadura, no será de Pinochet, pero es dictadura. Y dictadura es dictadura. Y eso lo hablábamos, eso lo seguíamos, eso lo declarábamos, eso lo entendíamos, que era necesaria la dictadura de las mayorías sobre las minorías. Tío Marco, o sea, tú estás afirmando que si Allende hubiese seguido, hubiese convertido a Chile en una Venezuela o en una Cuba. No tenía otra alternativa. No tenía otra alternativa. Lo mismo que le pasó a Fidel. Fidel quería en un momento determinado hacer una cosa de democracia y lo empujaron es que hay algunos que dicen que no, que esto iba a ser una revolución con chicha empanada, pero al final eso era como el un marxismo eslogan, es marxismo, mijito. El marxismo sí, es una filosofía de demonios. Sí. Y está justamente el padre de mentira, te mete entre medio de la necesidad de toda la humanidad, te mete todas estas cuestiones que vienen disfrazadas. Por eso que Jesús dijo categórico, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es que no está, mira, no lo está diciendo más claro porque no sé cómo podría ser más claro. Yo quiero hacer una pequeña acotación con el perdón de los respetables. A mi hermano Marco y a mi hermano Andrés les encuentro toda la razón, porque la Biblia es clara, la Biblia aquí es clara, y Dios es claro, es tajantemente claro. Pero yo les quiero hacer una consulta. En el pasaje y lo toqué el otro día, el tema, el buen samaritano,
el samaritano no era un tipo, creyente. no era creyente. ¿Y por qué Jesús entonces lo pone como ejemplo, Eso lo siendo estudiamos. que él no era creyente, no era una persona cristiana, digamos? Y hace exactamente lo mismo, lo mejor para su prójimo, que es justamente lo que nos enseña Jesús en el monte en el monte de las bienaventuranzas. A eso quiero referirme, porque yo le encuentro toda la razón a Marco y a Andrés, le encuentro toda la razón. Dios es tajante, Dios es perfectamente tajante. Y ojo, yo lo digo perfectamente tajante, pero quisiera saber qué pueden responderme con respecto al buen samaritano, que él no era un cristiano. Pero, a ver, bueno, esto es un paréntesis. Sí. Eh, es que no veo la relación, estoy tratando de establecer el nexo y el buen samaritano es una parábola que ilustra la característica que en este caso tiene Jesús y que deberían tener los seguidores de Jesús. Pero recuerda algo, el punto es que antes de que apareciera el buen samaritano, hubieron 3 personas que pasaron antes y vieron a ese hombre botado en esa condición. El que respondió fue el buen samaritano. Y eso ilustra básicamente la característica que debe tener el Hijo de Dios. Entonces, eso es atipo de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en lo macro, en lo mayor. Ya. Pero no veo el nexo respecto a lo que estamos hablando con relación a lo que pueda, a cómo yo pueda entender en mi presente en Cristo lo que para mí, en mi pasado sin Cristo, hubiera representado un estilo de vida. O sea, la puerta ancha, la puerta angosta. La puerta ancha representaba para mí una práctica en una militancia política, hablando claramente, en donde yo me vestía de cierta identidad política porque me hacía sentido la lucha del obrero, la lucha de la clase social más reprimida, la justicia social que se establece en una nación. Perfecto. ¿Cómo yo enfoco esa experiencia de vida de acuerdo a mi presente creyente en Dios, creyente en Cristo? Ahí está la relación. Si yo en esta vida como creyente en Cristo, mi carácter se va transformando al carácter del buen samaritano, está perfecto. Pero ¿qué es mejor? Decirle a la persona, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y ándate para la casa. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decirle a la persona, párate, agarra tu lecho y ándate para la casa. ¿Qué es No, más pues difícil? tus pecados te son Ya. perdonados. Entonces, el pecado de una militancia política es pecado. Es pecado, porque lo que no proviene de Dios proviene de Satanás. Así es simple. Por lo A tanto, eso, si yo quiero, perdón, si yo a quiero eso me seguir, refería. A si eso yo me quiero refería, seguir porque en esa ambivalencia, es parte de mi proceso, se respeta, pero sea consciente de que ese camino no es el camino apropiado. Y ojo, tío, que eso se da no solo en la izquierda, o sea, en la derecha también. Hoy, Hablando hoy mismo, ahí, pues, hoy está tocando mismo un punto hay bueno, mucha el Iván. gente que está poco menos recordando al general Pinochet. Entonces lo O a están Patria y usando. Libertad. Claro. es que O bueno, en las dos bandas en este caso. Y como bien dice mi tío, en base a lo que estamos leyendo de Mateo, realmente es un camino errado en el es que circuito cristiano, insisto. lamentablemente no se puede Jesucristo, y expresar ojo, de perdón, otro modo. Jesucristo no representó a nadie, porque he escuchado por ahí que dicen que Jesucristo fue el socialista más socialista, El primer socialista. el más grande socialista. Claro, ¿no? A ver, no confundamos a ver, bueno, a lo mejor vale la pena el paréntesis.
dentro de los atributos que Dios tiene, es verdad, Dios es amor y misericordia. Eso no se puede objetar. Pero también Dios es justo. Ujú. Y la justicia de Dios no opera según los parámetros que yo pueda desarrollar, por muy bueno que pretenda ser. La justicia de Dios, de la única manera que se satisface, es a través de sí mismo. Y no es que sea Narciso, sino que el sacrificio de, en este caso, su hijo, viene a suplir la necesidad de justicia que Dios te tenía, básicamente por la entrada del pecado en el hombre. Entonces, ese parámetro se sacia a través de Cristo. Entonces, que yo me quiera convertir en un Ernesto Che Guevara, porque quiero darle libertad a todo el cono sur de Sudamérica, no tiene nada que ver con la justicia de Dios, ni tampoco lo que se pretendió hacer en los años 60 con la famosa teología de la liberación, en países como Paraguay, donde los jesuitas tomaron banderas que tienen que ver con las reivindicaciones sociales, justificando la lucha armada. O el pastor, ¿cómo se llama? Cardenal. El cardenal. El cardenal Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Ya. Entonces, ojo, porque la teología de la liberación es muy similar a la teología de la prosperidad. Son deformaciones del evangelio. Porque buscan otro norte. O sea, la libertad no tiene que ver con que yo sea libre en mi comuna, en mi país, en mi cono sur. La prosperidad no tiene nada que ver con que yo tenga plata. La libertad es una expresión en Cristo del corazón de la persona independiente de las circunstancias. La prosperidad es una prosperidad del corazón de la persona independiente si tiene o no tiene dinero. Porque es una satisfacción interna. No tiene que ver con factores externos. Eso es religión. Entonces, añadámosle a nuestra conciencia de militante cristiano lo que tengamos que añadirle, pero quitémosle aquello que ya no suma, porque no suma, simple. Que los ambientes, que la historia, que las fotografías, que la foto con Ricardo Lagos, en su momento fueron bonitos, porque representaban como una especie de deseo, un deseo hermoso, romántico, bonito, el arcoíris, simbólico, claro, bonito, andar arriba de las micros, tirarle piedra a los pacos, hermoso, ya, bonito, ya, en contexto, no sé, es como sacar alas de donde no habían, bajarnos del auto, del Fiat 600 y empezar a caminar por la Alameda, abrazar a los pacos, lindo, bonito, pero mi presente dista mucho de mi pasado. Entonces, ¿cómo quiero vivir mi presente? Le voy a decir a estas personas, sabes que tus pecados te son perdonados, tenés que arrepentirte, weón, porque si no te arrepentís, te vas al infierno. ¿Te lo va a aceptar? Un marxista de tomo y lomo te lo va a aceptar, te va a decir, vos estáis loco. Vos estáis loco. Entonces ya es un tema personal, ya es un tema de evaluación personal, de proceso personal, de desarrollo personal. Pero esta es la verdad. Esta que estamos exponiendo es la verdad. Sea del color que sea, a pesar de que normalmente la tendencia de derecha tiene un ascendente más religioso, por decirlo así, a diferencia del tema de izquierda, que tiene no sé. O sea, yo personalmente creo que no se podría expresar de otro modo, no se puede adornar de otro modo. Es fuerte ver a las abuelitas de la Plaza de Mayo o la misma gente aquí, la agrupación de detenidos desaparecidos. Yo pololeé con una niña que al papá se lo desaparecieron un sábado, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo perfectamente del trauma que ella arrastraba.
sea, ¿es destrucción? Claro que es destrucción. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que cosechamos lo que hemos sembrado. Y si yo lo miro más fino, me voy a dar cuenta de que en mi vida personal yo eventualmente puedo estar cosechando cosas que estoy viviendo en mi presente, pero que yo las sembré años atrás. ¿A quién voy a responsabilizar? ¿Cómo le voy a pedir empatía, amor a un grupo de psicópatas ultra paramilitares de derecha que desaparecieron a tantos chilenos? Si esos gallos están tan muertos como los muertos del otro lado. No tienen espíritu. Un fascista no tiene un espíritu. Un parche libertad no tiene espíritu. No hay vida en él. Así como un mirista no tiene vida. ¿Cuál es la diferencia? Ante Dios no hay ninguna diferencia. Ambos están sin Cristo. Y el que está sin Cristo es creación nomás, no es hijo. Es una criatura guiada por sus propios instintos, desarrollada por su propia motivación, no tiene filtros. Y como bien decía mi hermano, es decir, pareciera que se empieza a cerrar la herida y ellos mismos se la abren, porque ya es sobrevivencia. Tal vez sacarlos de esa realidad es para que simplemente pierdan el enfoque de vida. ¿Cómo se retroalimentan? ¿Cómo siguen para adelante? Sin la herida. ¿De qué hablan? ¿De qué viven? ¿Con quién se relacionan? El milico prusiano sigue siendo milico y para él la reverencia está en el tata. Sácalos de ahí. Ayer o anteayer mostraban un reportaje de cuando llegó a Chile después de su arresto en Inglaterra. Y la soberbia con que el viejo se para de la silla de ruedas. Me cagué de la risa de todos ustedes. Ese es el mensaje. Así es. ¿A dónde está ahora? ¿Cómo lo debe tener? Rostizado. O sea, ¿qué querés Pero que te diga? ojo, dicen que aceptó al Señor Jesucristo con el Bueno, evangelista Morris Cerulo. gloria a Dios sí lo hizo. Yo lo mismo digo. Gloria a Dios sí lo hizo. Amén. Bendito sea Dios. Pero yo también sé que la Patricia Maldonado es una militante de muchos años evangélica y para mí no es una mujer conversa. El nivel de orgullo que tiene esa mujer es espantoso. De soberbia que tiene Patricia Maldonado. Patricia Maldonado. No todo el que me diga Señor, Señor, po. Oye, en tu nombre Entrar, dice Rey esto, Rosel. esto. Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Salta para el lado y no te conozco. No te conozco. Simplemente no te conozco. ¿Y por qué no te conozco? Porque nunca oíste mi voz. Igual que el senador Iván Moreira, El se fruto. convirtió a Otra vez, cristiano y el fruto. El fruto. ¿qué está El hablando ahora? fruto es juzgable. El fruto es juzgable. El fruto es apetecible. El fruto determina. Yo puedo decirme cristiano y mis frutos no están alineados con lo que yo digo, entonces no estoy en nada. El fruto. Y el fruto está directamente relacionado con mi carácter. Mi carácter transformado en función de una verdad mayor que la que yo tenía. Entonces, bueno, es tema, pero si bien nuestra familia tiene que ir en pos de cosas nuevas, un vino nuevo en odres nuevos, no pueden seguir siendo odres viejos, se revientan, no resisten el odre nuevo, no lo entienden. Y el legalismo ahí está un paso. Entonces no, vino nuevo, odre nuevo. Si no, vámonos para la casa. Bueno, vamos a tratar de avanzar con el próximo punto, que es el punto número 2. Así que le ruego que abra su Biblia en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿Me das un momento que voy a hacer un